tenemos, que vendrá la gente de la otra sala también, de terminar de ver la de Hugo, vendrá Juan Alonso para hablarnos de cómo la webcam también puede ser un instrumento musical. A ver qué aprendemos. Un aplauso. Hola, bueno, pues hola a todos, gracias por estar aquí ya a las 4:30 apurando el final de la ruta de este año. Bueno, esto en principio suele ser un taller bastante práctico, porque si no me vais a ver cómo comento y descomento líneas de código a lo tonto y a lo mejor pues se hace un poco extraño. Pero bueno, si alguien se anima a seguirlo a la vez que voy haciendo yo las cosas, hay un repositorio en GitHub donde, bueno, pues donde está todo el entorno que habría que haberse instalado y la base de código pues para seguir un poco para seguir los ejemplos. Bueno, pues me llamo Juan, trabajo en la empresa anteriormente conocida como Tecnilógica bueno, pues una de las cosas que, bueno, llevo toda la vida metido en el mundo de la programación. Y bueno, pues cuando vi que en el Call for Papers, pues los organizadores buscaban también como talleres de temática un poco más creativa, dije, bueno, pues esta es la mía. Quería contar cómo utilizar la programación para cosas un poco más lúdicas, para, bueno, pues salir del código máquina y hacer cosas, iba a decir más divertidas, pero bueno, por lo menos tan divertidas o con una pincelada de creatividad diferente. Al final, aprender jugando o aprender de una forma un poco más, pues eso, más creativa, em, más lúdica, considero que es un aprendizaje mucho más, quizá no más válido, pero sí más permanente. Entonces, bueno, pues básicamente la charla taller está dividida en tres partes. Primero, bueno, la introducción, que más o menos es lo que estoy contando. Luego, hablar un poco de las piezas que componen el ecosistema que vamos a utilizar. Y por último, pues desarrollar en sí un pequeño instrumento musical controlado desde la webcam. Bueno, pues para la parte de la webcam, esto me está saliendo un poco con el ratio cambiado y me está atacando los nervios, aunque esté de la espalda, pero bueno, no pasa nada. No sé si conocéis OpenCV. OpenCV son unas librerías que creó Intel allá por, bueno, pues casi en el 2000, en 1999 me parece que era. Y querían hacer dos cosas. Por un lado, lo que querían era demostrar la potencia de sus nuevos procesadores y luego, por otro lado, querían dar una serie de herramientas a los programadores para que no tuvieran que reinventar la rueda cada vez. Y lo centraron sobre todo bueno, sobre todo no, lo centraron en la parte gráfica. Son unas librerías en C, C++, pero que ya ahí también las han portado para Python, las han portado para Java, funcionan sobre Windows, sobre Linux, sobre OS X, sobre iOS, sobre Android. Entonces, bueno, pues llevan 18 años evolucionando. No recuerdo cuándo, creo que fue hace 5 o 6 años, se hicieron código abierto, con lo cual ahora además cualquiera puede ver cómo están hechas y puede contribuir. Eh, Son unas librerías que te permiten hacer todo o casi todo con imágenes. Desde cosas muy sencillas como cambiar el contraste, pasarlas a blanco y negro, calcular el histograma, a cosas ya un poco, bueno, cosas más complejas como buscar líneas, círculos, a cosas ya aún más complicadas como hacer detección de rostros, de blobs, seguir objetos en movimiento, eliminar el fondo estático en streams de vídeo. Entonces son unas librerías muy potentes, pero también son complicadas de manejar. Y siempre ha habido como un salto un salto de dificultad que realmente te tenías que poner muy en serio, tenías que echar muchas ganas para poder ser un maestro de OpenCV. De hecho, si consultáis el manual, hay algunas funciones o algunos métodos cuya explicación directamente es un paper de estos de 5 autores con, no sé, pues
15 hojas de fórmulas matemáticas, que lo vas a ver y es como, bueno, pues no entendía antes cómo funcionaba esto y después de leerme el paper lo sigo sin entender y además me duele la cabeza. Processing es un lenguaje de programación, bueno, es un lenguaje de programación y un entorno de desarrollo que surge, lo crean en el MIT, pues también más o menos a la vez que el OpenCV, sobre el 2001. Y la idea era, se habían planteado el reto de enseñar programación a los alumnos, pero de una manera visual, no visual en el sentido de unir piezas, sino visual que toda la salida pues no fuera texto, sino que fuera muy sencillo crear gráficos, manejar gráficos, interactuar. Entonces, lo que querían era hacer algo expresivo, no, más que funcional. Se empezó a utilizar como animación, como prototipado para visualización de datos y después de 16 años es un entorno que se está utilizando en producción. Porque se ha visto también que es muy estable. Por debajo es Java, pero al usuario le ofrece una sintaxis muy simplificada de Java. Y lo bueno es que, bueno, cuenta con una serie de librerías. Si en algún momento nos falta la librería ad hoc de processing, podemos utilizar directamente una de Java. Bueno, el código se traduce a Java, se compila y se ejecuta, y lo bueno que también es multiplataforma. El entorno está disponible para Linux, para Mac y para Windows, y con cualquiera de esas tres instancias, o con cualquiera de esas tres entornos, puedes generar un ejecutable para los demás. Entonces, la idea de este taller es utilizar processing para unir OpenCV y las librerías de audio que tiene la versión 3 de Processing y crear un pequeño instrumento musical. Bueno, va a ser una especie de theremin y bueno, pues nos va a permitir picotear un poco de qué es Processing, qué es OpenCV y cómo tratar las librerías de audio. Librerías de audio para Processing ya existían desde hace unos cuantos años. Es a partir de la versión 3 que se han estandarizado y se han metido como en la distribución Core. Lo que pasa que las que han introducido no son las más potentes. Hay otras que hacen muchas más cosas, pero bueno, pues para este ejemplo y un poco para despertar el gusanillo nos vale. Entonces, bueno, pues vamos a empezar un poco con cómo unir estas piezas. Vale. Los programas de processing se llaman... A ver, porque aquí debería salir código. No está saliendo... A ver, un segundo. Sí, debería salir un poco de código. Ah, vale, bien, ya sé lo que está pasando. Vale, en principio lo que vamos a ver primero, cuál es la estructura de un sketch o de programa de processing. Luego, cómo acceder a la cámara, cómo esa cámara la podemos crear con un par de líneas y simplemente mostrar el string que produce en pantalla, meterle OpenCV, meter la parte de sonido y ya terminar con una parte de colores que va a ser lo que nos permita manejar nuestro theremin. Vale. La estructura del sketch es muy sencilla. Básicamente hay dos métodos. Hay un método setup que se ejecuta una única vez cuando arranca el programa y luego hay un método draw que se está ejecutando a continuación continuamente. Creo que el processing intenta hacerlo a 60 fotogramas por segundo y si no puede, pues bueno, lo va ralentizando, pero no se salta ningún fotograma porque en esos fotogramas también ejecuta los cálculos. Realmente la función se llama draw, pero en esa función lo que haces ese método, lo que haces es, primero, haces un update de todos los parámetros que cambien de un fotograma a otro y luego lo pintas en pantalla. ¿Vale? Pues esta es la estructura más básica. De hecho, incluso te podría saltar el setup. Vale. Y acceder a la cámara es muy sencillo. Acceder a la cámara es cargar la librería y crear un objeto declarar un objeto de tipo vídeo. A continuación, le dices que el stream de vídeo va a medir 640 por 480 y que quieres empezar a recoger, que quieres arrancar la cámara.
Una vez que hemos arrancado la cámara, esto, naturalmente, la cámara la arrancas una sola vez, con lo cual esta parte, la de vídeo y video start, la meteríamos en el setup. Y luego, una vez que tenemos la cámara inicializada, en el draw lo que vamos haciendo es recogemos los fotogramas y los pintamos en la esquina superior izquierda de la pantalla, en la posición 00. Ya está. Solo con esto estamos accediendo a la cámara de nuestro portátil y pintando el stream de imágenes que nos va produciendo, ¿vale? Ahora enseguida vamos a llegar a los ejemplos. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar OpenCV, ¿vale? Ya tenemos el stream de vídeo de nuestra cámara. Ahora lo que vamos a tratar ese stream de vídeo para extraer una información que va a ser la que le pasemos a nuestro instrumento musical, o es la que va a utilizar nuestro instrumento musical como base para crear unos sonidos u otros. En este caso, no vamos a utilizar las librerías de OpenCV de Java. Bueno, esto es verdad a medias. Lo que vamos a utilizar es un wrapper que ha creado un programador que se llama Greg Borenstein, que lo ha puesto en GitHub, que lo que nos permite es encapsula las funciones, los métodos de OpenCV y nos facilita mucho la forma de usarlo. Entonces, pues nada, igual que en el caso de la cámara, declaramos un objeto de tipo OpenCV, en el método setup lo creamos, que en este caso lo vamos a crear de las mismas dimensiones que el stream de la cámara, y a continuación lo que hacemos es cargamos la imagen que nos proporciona la webcam, en donde pone Magic meteríamos todas las funciones de OpenCV que se van ejecutando una detrás de otra. Tal y como lo ha montado el autor, las acciones son destructivas, es decir, aplico contraste sobre un objeto y si a continuación aplico una detección de líneas, lo estoy haciendo sobre la imagen a la que le he aplicado el contraste, no sobre la imagen original. Esto es muy cómodo para workflows sencillos. Si queremos hacer algún workflow un poco más complicado, sí que tendríamos que hurgar un poquito más en OpenCV para sacarnos una copia por un lado, manejar el objeto por otro, luego volverlos a unir. Pero bueno, realmente vais a ver que es muy sencillo. Nada, en resumen nos llega la imagen de vídeo la metemos en OpenCV, OpenCV hace su magia y a continuación eso lo pintamos en pantalla. Vale, y vamos a empezar con el primer ejemplo, porque si no esto se va a ser bastante árido. Ahora es cuando empieza el baile de las pantallas, así que un poco de paciencia, por favor. Y el baile de nunca encuentro dónde está el cursor. A ver, por aquí, vale. Vale, este es el aspecto que tiene el entorno de desarrollo de Processing. Que bueno, no es maravilloso, pero bueno, tiene ahí coloreado por sintaxis y tiene sus cosillas, es relativamente cómodo. Hay luego ports para Sublime y cosas así que te permiten ya como utilizar unas macros un poco más útiles o más complejas, pero bueno, básicamente esto es lo que hemos visto. Importo las librerías de OpenCV y de vídeo, declaro un objeto de tipo OpenCV y otro de tipo vídeo, digo que mi pantalla o donde voy a pintar las cosas mide 960 de ancho por 360 de alto, creo el objeto OpenCV, creo el objeto vídeo y aquí ya es donde empiezo en el bucle de recojo el fotograma si existe, lo pinto en pantalla, lo meto en OpenCV y después de tratarlo lo vuelvo a pintar en pantalla. Vale, en este caso, como... Vamos a ver. Vale, en este caso, como no estoy haciendo absolutamente nada con el código, pues simplemente aparece a la izquierda la imagen que está leyendo la webcam y a la derecha la imagen de OpenCV. OpenCV, como en principio estaba también muy orientado a la parte de detección y demás, por defecto trabaja en gama de grises, ¿vale? Internamente trabaja en gama de grises, aunque puedes acceder a los diferentes canales de color. Bueno, pues esto está bien, pero esto es un soserío. Vamos a ver alguna de las funciones que tiene OpenCV.
Por ejemplo, una rápida es que podemos pasar la imagen a negativo. La imagen en negativo. Y veis que, bueno, pues no es más que una línea una línea. Podemos podemos cambiar el brillo de la imagen. Pues nada, aquí le estamos metiendo, le estamos cambiando el brillo de la imagen. Podemos hacer que el brillo de la imagen dependa de la posición del ratón. ¿Vale? Aquí tenemos la función map, que lo que me dice es, cógeme la coordenada del ratón, que puede valer desde 0 hasta el ancho de la pantalla, y me lo mapeas entre menos 255 y 255. Vale, pues veréis. O sea, a esto es un poco a lo que se referían los autores de Processing con la idea de obtener algo de manera visual, de manera muy rápida, sin tener necesidad bueno, para poder ir aprendiendo los rudimentos de la programación. De hecho, que no os lo he comentado antes, pero a mí es una definición que siempre me ha gustado mucho, dicen que Processing es el lenguaje de programación que convierte a los ingenieros en artistas y a los artistas en ingenieros. Podemos aplicar aquí alguna otra función también bastante útil, por ejemplo la de umbral. En este caso, todos los valores de la escala de gris que estén por encima de 127 los va a pintar como blanco puro y todos los que estén por debajo los va a pintar como negro puro. ¿Vale? Y podemos hacer, igual que en el caso anterior, podemos hacer que ese umbral dependa de la posición del ratón. En este caso le vamos a decir, igual que antes, la posición del ratón puede variar de 0 a ancho de pantalla y queremos que eso lo mapee de 0 a 255. Entonces, ahora, cuanto más a la derecha mueves el ratón, más alto está el umbral, es decir, va a haber menos píxeles que se pinten de blanco, porque recordar que el umbral lo que dice es del valor para la derecha va a ser todo blanco, del valor para la izquierda todo negro. En este caso, como es un valor muy próximo a los 255, casi todo es negro. Y nos valdría para detectar los puntos más brillantes de la imagen. Podéis ver que está mostrando el foco y el reflejo de la luz en mi mano. Si lo hacemos al revés, esto nos valdría para detectar los puntos más oscuros de la imagen. Vale, y ya hay otro método también bastante interesante, InRange, que lo que te hace es, te define un rango de valores. Todo lo que está dentro de ese rango de valores te lo pinta de blanco y el resto te lo pinta de negro. Y en el siguiente ejemplo vamos a ver por qué esto es interesante. Vale. Bueno, vamos a empezar a hacer ruido entonces. Vale. Vale, vamos a ver cómo gestiona Processing el sonido. Es una cosa un poco, bueno, es peculiar a primera vista, pero realmente casi todos o muchos de los sistemas de generación de sonido por programación utilizan un método similar. Vale, entonces, básicamente lo que hago es, aparte de perder el ratón, ya, importo la librería y creo un objeto de tipo oscilador. Oscilador es la forma de onda que quiero que se reproduzca. En este ejemplo vamos a tratar una forma de onda pura. Se pueden combinar para hacer formas de onda más complejas o se podrían utilizar samples pregrabados. Vale, pues lo único que digo es, quiero un oscilador de tipo triángulo y empiezo a reproducirlo. La frecuencia de ese oscilador va a depender de la posición vertical del ratón y el volumen de la posición horizontal. Y ahora espero no dejaros sordos. Y me sale en la pantalla que no es, como siempre. Vale. Tenemos que la posición vertical controla la frecuencia y la horizontal el volumen. Vale, esto está bien, pero así de buenas a primeras, pues es un poco aburrido. Vamos a empezar a hacer cosillas.
Lo que vamos a hacer es que en vez de tener una onda seguida, vamos a empezar a disparar la onda. Bueno, vamos a cambiarle la frecuencia, es decir, el tono, lo grave o lo agudo que suena, cada cierto tiempo. Entonces lo que le digo es, cada, por ejemplo, 1500 milisegundos, cada 1500 milisegundos me vas a disparar una onda con una frecuencia random. Y no es esto, no está mal, pero no es esto lo que tenía que pasar. Porque se tendría... interesante, ¿por qué está pasando esto? Realmente ahora tendría que estar sonando una horrible cacofonía de sonidos, porque lo siguiente que os iba a explicar... lo siguiente que os iba a explicar era utilizar el envelope, que es lo que te controla el volumen de la onda. Interesante. Pues... vale. Vale, efectivamente, lo que estaba pasando es que tengo los dos... tenía el oscilador controlado por dos trozos de código a la vez. Vale, entonces ahora, poco a poco, se va a ir creando una cacofonía de sonidos, porque cada segundo y medio se va a ir añadiendo una onda senoidal nueva a lo que está sonando. Vale, y de ahí lo que os quería enseñar, lo siguiente es el envelope, la forma que tiene la forma de volumen que le damos a la onda. Es decir, aquí le estamos diciendo, vamos a comentar esto, no, esto no lo vamos a comentar, vamos a descomentar esto de aquí. Aquí lo que le estamos diciendo es, la onda va a empezar en un volumen 0, va a alcanzar su volumen máximo en 0,05 segundos, lo va a mantener durante 0,2 segundos y luego va a caer en 0,05 segundos, que va a ser el pitidito que sonaba antes. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Vale, esto, bueno, pues ya empieza a tomar forma, lo que pasa que suena desafinado. Lo que vamos a hacer ahora es asignar estas notas a las notas de un teclado de un piano, por ejemplo. Es esta función matemática. Nosotros ahora simplemente lo que estamos haciendo es pasarle una frecuencia aleatoria. Lo que pasa que en esa frecuencia aleatoria es muy normal que la que asigne el random caiga entre dos notas y por eso suena desafinado. Si utilizamos esta función, lo que hacemos es convertir la frecuencia a frecuencias que caen exactamente dentro de las notas del piano. Que básicamente elige un valor aleatorio de este array, que creo que se corresponde con las notas negras del piano, convierte ese número en una frecuencia, que no es más que una operación matemática relativamente sencilla, y ya sabe qué frecuencia es la que tiene que usar. Va a sonar igual de aleatorio, pero por lo menos va a sonar aleatorio afinado. Vale. Y ya antes de... Vamos a ver. El siguiente paso que vamos a dar es meter color, ¿vale? Aunque, si os acordáis, os he dicho que OpenCV funciona en... Lo que saca, lo saca en escala de grises, pero podemos acceder a diferentes espacios de color. En la segunda fila tenemos el espacio de color RGB, es el tradicional. La primera pantalla sería el R, la segunda el G y la tercera el B. Y la fila de abajo es el HSV. El HSV es un poco menos intuitivo, pero para hacer cosas con colores funciona bastante bien.
lo que te hace es, en vez de tener un canal para el rojo, otro canal para el azul y otro canal para el verde, digamos que tiene un canal para el color. Empieza en el rojo, que sería color negro, y va girando por todo el espectro hasta llegar otra vez al morado rojo, que sería el 255. Esto se entiende ligeramente mejor si os pongo este gráfico. Es más o menos como funcionan los color pickers de los programas de diseño. Si veis en la parte de arriba, tenemos un gradiente continuo de colores que en el caso de HSV irían de 0 a 255 y ahora lo vamos a ver en la esquina inferior izquierda de la pantalla. ¿Vale? Los otros dos valores, las otras dos pantallas, se corresponden con la saturación y el brillo. Pero para este ejemplo realmente no hacen falta. Vale. ¿Qué ventajas tiene utilizar el HSV? Pues por ejemplo, si volvemos a ejecutar el... A ver. Hola, ratón. Bien. Si volvemos a ejecutar el programa, si os fijáis en el RGB, veréis que es muy difícil, o sea, que yo no tengo una forma fácil de distinguir que esta carpeta o que este cuaderno es de color azul, porque tendría que decir que tenga poco rojo, que de verde sí que puede tener algo y que el canal azul sea más brillante. Si nos vamos al canal de color, el de abajo a la izquierda, ahí sí que vemos que podríamos coger un color más o menos, un rango de colores más o menos definido. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el siguiente paso? Que va a estar gracioso además con la pantalla detrás. Fuera. Y con esto vamos a montar nuestro Theremin. En exactamente, no veo 3 minutos, 8 minutos. Bueno, vale, entonces me puedo enrollar. Vale. Si os fijáis, el esqueleto es el mismo de siempre. Me creo una pantalla de 960 por 360, mi objeto OpenCV, que lo capturo, perdón, mi objeto OpenCV, mi objeto cámara, y arranco la cámara, y además en este caso voy a utilizar un oscilador, el sonido. Leo lo que me viene de la cámara, lo pinto por pantalla, lo paso a OpenCV y lo pinto por OpenCV. Si lo ejecuto tal cual, pues va a pasar como al principio. Tengo a la izquierda lo que recojo de la webcam y a la derecha lo tratado. Vale, entonces, a mí lo que me interesa es de alguna manera detectar este tono de azul. Entonces, le voy a decir a OpenCV que utilice el espacio de color HSV. Bueno, es que es HSV, pero luego, o sea, es HSV, pero luego las funciones es HSV. Bueno, da igual, el HSV o el HSV. Lo que le voy a decir es, oye, me pasas la imagen a HSV y te quedas con el canal H. Luego le voy a meter un poquito de desenfoque para evitar el ruido o para disimular el ruido. Solo con esto ya tenemos a la izquierda la imagen original, a la derecha tratada con el blur y el canal HSV, ¿vale? Y ahora lo que quiero hacer es aislar el azul. Si os acordáis, justo al principio hemos hablado que hay una función que me permite coger justo un rango de valores y ponerlo a 1 y el resto dejarlo a 0. Vale, pues es lo que voy a hacer ahora sobre la pantalla de la derecha. Voy a intentar aislar el color azul. Y ya estoy en el clásico, he vuelto a... Hola, ratón. Madre mía. Bueno, en realidad aquí tengo la chuleta, que más o menos estos tonos de azul se corresponden con entre el 95 y el 113. Y si todo va más o menos bien, ahora debería salir en blanco. Vamos a ver. Vale, ahí está detectando más. Y efectivamente... A ver cómo hago yo. No, mejor. Sí. Vale. Entonces, si os fijáis, ahora ya hemos aislado del canal de color el canal que se corresponde a este azul. Vale, ahora vamos a ver qué podemos hacer con esto. Bueno, pues OpenCV nos ofrece la posibilidad de hallar el polígono que contiene a este contorno.
Vale, lo que hace es, una vez que tiene una imagen binaria, es decir, esta imagen, al aplicar, que era escala de grises, que le hemos aplicado un poco de blur, al aplicar el InRange, es decir, al quedarnos con el rango de colores equivalente a este azul, la ha convertido ya en una imagen binaria, o solo negro o solo blanco. Podemos aplicar alguna transformación similar, perdón, alguna aplicación geométrica que lo que hace es, en este caso Erode, pues nos quitaría un poco de ruido. También la parte de OpenCV, es triste decirlo, pero hay mucho de ensayo y error. En el propio manual te dicen que tú vayas probando hasta que encuentres con la configuración que más se adecua a las condiciones de iluminación, al tipo de imagen que estás tratando, etcétera. Vale. Pues lo que vamos a hacer es, con esta función, automáticamente se me generan una serie de polígonos que le voy a decir que no quiero que tengan agujeros y que además me los ordene del mayor a menor. Si me lo ordenan de mayor a menor, si cojo el primero, siempre voy a estar cogiendo el más grande. ¿Vale? Entonces, bueno, esto, como he rescalado un poco las imágenes, lo que le digo es que si me encuentra algún contorno, me coja el 0, el primero, el mayor, y que me lo pinte. Y vamos a ver. Y efectivamente, ahí podéis ver cómo está pintando ya en la imagen de la izquierda el polígono. ¿Vale? O sea, ya tengo de la imagen original que está cogiendo la webcam, con una serie de transformaciones relativamente sencillas, estoy cogiendo un polígono de un color determinado. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar el centro de ese polígono, porque con esta función, bueno, lo que voy a decir primero es que me coja solo, bueno, vamos a pasar de momento, que me coja el rectángulo que engloba ese polígono y que me calcule el centro. Y lo que voy a hacer es pintar una elipse una elipse que en este caso va a hacer un círculo en ese centro. Vale, y ahora ese circulito es el que voy a utilizar como puntero. Vale, es el que voy a utilizar en vez de, a ver, igual que estaba utilizando el ratón para variar la frecuencia del sonido, voy a utilizar ese círculo para generar el sonido, para variar la frecuencia. Y otra vez, pues es tan sencillo como decir, yo la posición del círculo la tengo calculada aquí, pues le digo, dale volumen a la forma de onda. La frecuencia que quiero va de 0 al ancho, o sea, el círculo va a estar entre 0 y el ancho, pues quiero que la frecuencia vaya entre 220 y 880. Y le doy la frecuencia al oscilador. Entonces ahora, si no... Vale, estamos utilizando el centro de la carpeta como punto de referencia para generar el sonido. Y viendo que me quedan apenas unos segundos, lo que vamos a hacer, como prometí en la descripción del taller, es que esto siempre suene afinado. No, porque entonces esto me pongo a activarlo cuando detecta una cara y cosas así. Vale. Lo que vamos a hacer es, ahora mismo, la frecuencia va de 220 a 880. Pues ahora lo que quiero que vaya es de 1 a 8. ¿Por qué de 1 a 8? Porque es el número de elementos, bueno, de 1 a 7, porque es el número de elementos que tengo en este array. ¿Vale? Que se corresponden, ahora sí, con las notas negras del piano. ¿Por qué las notas negras? Porque es la escala pentatónica, que si la tocas al azar, suena bien. Suena a falsa música china, pero suena bien, suena afinada. Entonces, lo que hacemos es que el circulito, en vez de afectar a la frecuencia, afecte al índice dentro de ese array. E igual que en el caso anterior, lo que hago es aplico la transformación que me pasa de nota de piano a frecuencia. Y si yo hago así,
Pues nada, básicamente lo que os quería contar del taller es hay un montón de tecnologías, hay un montón de cosas interesantes, hay una parte creativa que te permite hacer cosas muy chulas con relativamente muy poco esfuerzo. Si vais a la descripción del taller, o apuntéis esta dirección. Mm, Vale, aquí tenéis todo el código, todas las instrucciones como para instalarse el entorno de desarrollo, cómo instalarse las librerías, y esto lo podéis echar a andar en 10-15 minutos. No suele dar mucha guerra. Y nada, pues muchas gracias a la organización, gracias por estar aquí un sábado a las 5 de la tarde. Y para cualquier cosa, pues o por Twitter o por correo, os podéis poner en contacto conmigo. Muchísimas gracias a ti, Juan. ¿Hay alguna pregunta? Por aquí veo una. Hola, Hola. bueno, me gusta también mucho hacer música y te quería preguntar, ¿se puede exportar a MIDI con estas librerías o...? Con estas en concreto no, con otras que incluye processing, yo te diría que sí. Leer MIDI seguro, joder, no sabría decirte, porque sí que lo he utilizado para leer MIDI, no para generar. Pero si no a malas, Guardarlo, tiras de Java MIDI. O o sea, por lo menos guardar el sonido en un fichero de sí, audio. sí, porque puedes hacer streams que puedes redirigir a diferentes puntos de salida. De todas formas, es lo que decía al principio, como esto está basado en Java, si la librería como tal no tiene esa posibilidad, desde java.midi sí que podrías generar los ficheros MIDI. Vale, gracias. ¿Nada? ¿Alguna más? Nada, pues a tomar un cafelillo. Otro aplauso, por favor. Venga, muchas gracias. JavaScript que bloquea este event loop.